sí entienden el sistema, ¿verdad? Lo que viene siendo este riñencéfalo bastante desastre. En este riñencéfalo, ¿verdad? Nosotros debemos mencionar, ¿verdad? Como una que lo conforman, ¿verdad? Vean acá el bulbo olfatorio. La cintila, esa cintila olfatoria también es conocida como tracto olfatorio. Vean cómo esta cintila olfatoria cercana a esta sustancia, que es la sustancia perforada anterior, se va a terminar en una estructura ensanchada, triangular, que es el trígono olfatorio. Vean cómo ese trígono olfatorio se va a trifurcar. Miren acá en una estructura olfatoria, esta sería medial. Existe una estructura olfatoria lateral. Existe una estructura olfatoria intermedia, pequeña, que va a terminar en un tubérculo olfatorio. Así que todas esas estructuras que he mencionado forman parte del riñencéfalo, es decir, bulbo olfatorio, la cintila olfatoria o tracto olfatorio, el trígono olfatorio que estaría aquí, la estructura olfatoria lateral, medial, que significa que es una estructura olfatoria intermedia que termina en un tubérculo olfatorio. También como parte de ese riñencéfalo es el núcleo olfatorio anterior, el complejo amigdalino, la corteza, ¿verdad? Periamigdalina, ¿verdad? El lóbulo piriforme, ¿verdad? Todo eso forma parte del riñón. Esta estructura que nosotros acabamos de mencionar, que es el bulbo olfatorio y la cintila olfatoria, se localizaría yo en dos, en la cara inferior del pie. De los lóbulos ¿qué? Frontales, en la misma cara orbitaria de los lóbulos frontales. ¿Por qué se dice orbitaria? Porque descansa sobre la lámina orbitaria del hueso ¿qué? Que el hueso está ahí, que forma parte de la fosa craneal anterior. El hueso frontal, la lámina orbitaria del hueso. ¿Okay? La mucosa olfatoria, esa mucosa pituitaria que nosotros estudiamos cuando hablamos de fosa nasal, es una mucosa sensorial, una mucosa con una sensibilidad especial, en el sentido de ¿qué? Del olfato. Ya habíamos dicho que esa mucosa olfatoria única y exclusivamente la íbamos a ubicar en el corriente nasal superior, en la parte del tercio superior del tabique nasal. Solamente la ubicamos a ese. ¿Ok? Esa mucosa olfatoria o mucosa pituitaria. Vean aquí cómo las partículas odoríficas, ¿verdad?, alcanzan esa mucosa olfatoria por vía. Una vía ortonasal y una vía retronasal. En la vía ortonasal, las partículas odoríficas del medio ambiente, a través de esto que son las narinas, alcanzan a la mucosa pituitaria. En la forma retronasal, cuando nosotros estamos deglutiendo, cuando nosotros estamos masticando un alimento, ¿ok? Esas partículas odoríficas pasan a la luego ascienden a la luego a través de las guanas, que son las aperturas óseas alcanzan a la fosa. Y esto es importante tenerlo presente, porque la mayoría de las sensaciones gustativas dependen de un complemento de la vía olfatoria con la vía gustativa. Y esto se pone en evidencia cuando nosotros estamos con gripe. Ustedes no se han dado cuenta que cuando ustedes tienen gripe, los alimentos les parecen insípidos, sin sabor. ¿Por qué será? Porque aun cuando nosotros tengamos gripe y yo estoy masticando mi alimento, ¿ok?, por la vía retronasal, esas partículas odoríficas llegan a la mucosa olfatoria, pero esa mucosa olfatoria está edematizada, está inflamada, hay mucho moco, por lo tanto los cilios están como aislados. Ese cilio olfatorio no va a estar en contacto con la partícula odorífica, por lo tanto las sensaciones gustativas, la mayoría de las sensaciones gustativas, no solo dependen de la vía gustativa, sino que es un complemento de la vía olfatoria con la vía gustativa. En cuanto a las generalidades de la vía olfatoria, debemos considerar varias cosas. Es una vía ipsilateral. Cuando decimos ipsilateral, es que los olores que perciben la fosa nasal derecha serán interpretados, serán analizados por la corteza olfatoria del lado derecho. No es cruzada. Es ipsilateral. Cuando nos referimos a ipsilateral, es el mismo lado. ¿Ok? Porque a veces uno le hace esa pregunta
segunda neurona. Otra característica importante, ¿verdad?, de esta vía olfatoria es que el nervio olfatorio, que está representado, señores, por los axones, miren acá, en primer parte craneal serían los axones, o la prolongación central de la célula olfatoria. Entonces, que más o menos representan unos 20 axones que atraviesan que la lámina perpendicular para hacer sinapsis con la segunda neurona de la vía que está en el bulbo olfatorio. Por lo tanto, entonces el primer par craneal no estaría constituido por un nervio compacto, por un nervio macizo, como si lo puede representar el patético, aunque es muy delgado, ¿sí o no? O el quinto par craneal, ¿sí o no? O el séptimo par craneal. Porque por lo contrario, el primer par craneal son los axones o prolongaciones periféricas de la célula olfatoria. No es un nervio macizo, no es un nervio tipo cordón. ¿Ok? Entonces esas son las características, ¿verdad?, de la vía olfatoria. Otra característica importante de esta vía olfatoria es que la información llega a la corteza sin hacer relevo en los núcleos del tálamo. Esos relevos de los núcleos del tálamo sí se presentan en otras vías, ¿okay?, sensoriales, en otras vías sensitivas, pero la vía olfatoria no hace relevo en el tálamo, ¿okay?, sino que de una vez llega a la corteza olfatoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas serían las características de la vía olfatoria. Vean aquí, el receptor, que es la primera neurona de la vía, es la célula que olfatoria, por supuesto, esa célula olfatoria que es una neurona bipolar. Cuando digo que es una neurona bipolar es porque tiene dos polos. Un polo central, que es el que forma el axón, que van a constituir el primer par craneal, y un polo periférico que va a terminar en un cilio, ¿verdad?, que sobresale en la mucosa pituitaria y es el que hace contacto con la partícula que odorífera. ¿Ok? Entonces, dijimos que la célula olfatoria es el receptor y la primera neurona de la vía olfatoria, y dijimos que está localizado en donde la mucosa olfatoria o pituitaria. ¿Ok? Que tenía dos polos, una neurona especializada, una neurona bipolar. Un polo periférico que termina en el cilio olfatorio, un polo central que forma el axón, que en conjunto forman el primer par. En el bulbo olfatorio tendríamos, ¿verdad?, células que principales y células o de asociación. Estas células principales son las células esas son la segunda neurona de la primera neurona de la vía. ¿Dijimos dónde? Célula olfatoria, tiene el mismo receptor de la vía olfatoria. Segunda neurona de la vía, ¿dónde está? En el bulbo olfatorio, y estaría representado por las células mitrales y el penacho. Ven acá, célula mitral, célula penacho, célula mitral, célula penacho. ¿Ok? ¿Por qué son células principales? Porque son las principales que se encargan de llevar esa información olfatoria a centros superiores del sistema nervioso que es central. Entonces son células principales. Que dijimos que esas células principales son la segunda neurona de la vía. Las células de asociación o secundarias son estas, por lo menos son estas, que son las células periféricas, conectan un globero olfatorio con otro globero olfatorio. Y otras células secundarias, que están aquí, que son las células que vean. ¿Okay? Vean aquí cómo viene el axón de la célula olfatoria, ¿okay?, que representa en conjunto como 20 axones en el primer par. Entonces vean aquí cómo esa porción central o axón de la célula olfatoria, que es la célula que es receptora, pero a su vez la primera neurona de la vía, va a excitar, va a estimular la célula mitral y la célula
negativa sobre la célula ¿qué? Mitral. ¿La célula qué? Penacho prevalente de los glóbulos por. ¿Ok? Otra célula que hace una retroalimentación negativa es esta que dijimos ya que era la granular. Vean cómo estas células granulares hace sinapsis con las enmiendas laterales de esta célula que dijimos que era aquí. El penacho, el mitral y también con la penacho. ¿Ok? Esas células granulares, como vamos a mencionar más adelante, también son estimuladas por axones que vienen del núcleo olfatorio anterior, ipsilateral y con. Entonces, estas células granulares son estimuladas por la célula mitral. Una vez estimuladas, ellas tienen un efecto de retroalimentación negativa sobre las otras células mitrales que la rodean y sobre la misma célula mitral que la estimuló. Esa retroalimentación negativa que se lleva a cabo con estas células que son las células P sobre la célula que mitral y el penacho, pero a nivel de qué? De los glomérulos. Esta célula que acabamos de decir es la célula ¿qué? Granular, y también hace una retroalimentación negativa sobre la célula ¿qué? Mitral. El penacho quedó fuera de los Glomérulos. ¿Qué función tiene esa retroalimentación negativa? Que se module la señal, que se perfeccione la señal, es decir, que el individuo sea capaz en un sitio donde hay muchos olores de discriminar un olor de otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene la función tanto de las células granulares como las células periglomerulares. Vean acá, los axones, miren acá, los axones de las células que miren cómo se dirigen hacia atrás, mira, se dirigen hacia atrás y me van a conformar ¿qué es eso? El tracto olfatorio, llamada también cintilla olfatoria. Entonces dijimos, primera neurona de la vía, ¿ok? Célula ¿qué? Olfatoria, que es la misma receptora. Segunda neurona de la vía, mitral y penacho, localizada en el bulbo olfatorio, y que sus axones se dirigen hacia atrás y van a conformar el tracto olfatorio, ¿verdad? O cintilla olfatoria. Ya habíamos nosotros dicho, ¿verdad? Que el tracto olfatorio, o la cintilla olfatoria, no era más que los axones de las células mitrales o en el penacho, que son los axones de las células de segunda, ¿verdad? Que son las células de la segunda neurona. Si yo digo, por ejemplo, las células, los axones de las células de segundo orden, es forma. La cintilla olfatoria es verdadera o falsa. Va a ser falso. ¿Cómo va a ser falso? Estamos diciendo que la vía tiene son dos. La primera es la olfatoria receptor. La segunda son las mitrales o el penacho. Pero yo también puedo decir los axones de la célula de segundo orden. ¿Sí? O la segunda neurona de la vía, los axones de la segunda neurona de la vía forman la cintilla olfatoria. ¿Esta forma o no? Ah, pero si yo digo que de la primera no. Sí, oye, la primera no me va a formar eso. Entonces vean acá, ya nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Que la cintilla olfatoria centramos en la sustancia corporal anterior que con el trígono olfatorio. Y que ese trígono se va a disfrutar de la cintilla olfatoria una cintilla olfatoria media y una cintilla olfatoria intermedia, que esa es la que va a terminar en un tubérculo olfatorio. Diana, la mayoría de los axones de las células mitrales se dirigen hacia atrás, ¿ok? Y a través de esta estría que es la olfatoria aquí, lateral, llega a los globitos. Pero también envía colateral, como ven aquí, al tubérculo olfatorio que está en la estría interna. ¿Sí o no? Algunos axones de las células mitrales y el penacho van a llegar a este núcleo olfatorio anterior, que ya dijimos que está ubicado en la cintilla olfatoria. ¿Okay? Otros axones de las células de mitral y el penacho que se dirigen hacia atrás y a través de esta estría olfatoria que
comisura, que es la comisura blanca anterior, es decir, que la comisura blanca anterior tendrá entonces una función olfatoria, específicamente la parte anterior de esa comisura blanca anterior, ¿verdad? Esos axones cruzan la línea media y se dirigen, ¿verdad?, hacia la cintilla olfatoria, el bulbo olfatorio contra lateral, porque cruzó la línea media, ¿verdad que sí? Pero también envía colaterales hacia el área septal, específicamente hacia la circunvolución, que la para terminar y la circunvolución subcallosa, que también forman parte de la vía ¿ok? Entonces, ¿verdad? Los axones de la mayoría de las células vitrales, ¿ok?, a través de la estría, que es la estría olfatoria, ¿qué? Llega al lóbulo, ¿qué? Piriforme, ¿no? ¿Ok? Y envía colaterales y olfatorio. Los axones de otras células vitrales del penacho van a través de esta estría, que es la estría olfatoria, ¿qué? Medial. Usan la línea media a través de la parte anterior de qué comisura. La parte anterior llega a la cintilla y el olfatorio Contralateral. pero también dijimos que vía colateral al área septal, que corresponde a la circunvolución para terminar y la circunvolución subcallosa. Entonces, el lóbulo piriforme, ¿ok?, se ubica aquí. Está constituida por la corteza piriforme, la corteza periamigdalina y la corteza entorrinal. La corteza entorrinal es la parte más posterior que quede, el lóbulo que Piriforme. piriforme. Entonces, ¿cómo está constituido el lóbulo piriforme? Con la corteza piriforme, aquí, más o menos, la corteza periamigdalina, en relación ahí, que la amígdala, ¿sí? Y acá, ¿verdad?, ahí esto que es la corteza entorrinal. En ese lóbulo piriforme yo debo identificar una corteza olfatoria primaria, que sería ¿qué? La corteza ¿qué? Piriforme. ¿Por qué es primaria? ¿Por qué será primaria? Porque ahí se lleva el procesamiento inicial del estímulo oloroso. Entonces, ese procesamiento inicial me lleva a mí a la percepción del olor. Ahí es donde se lleva el procesamiento inicial. Entonces, por lo tanto, tiene que ser la corteza primaria. La corteza ¿cuál? Dijimos esta que era ¿qué? La piriforme, y esta que era periamigdalina. En cambio, la corteza olfatoria secundaria es la corteza ¿qué? Que es la parte más posterior del lóbulo ¿qué? Que tiene que ver con la memoria olfativa. Que yo perciba un olor, ¿verdad?, una colonia, por ejemplo, y eso me lleve o me evoque a que esa colonia la utilizaba mi papá. ¿Sí? Entonces, un estímulo oloroso me evoca, me hace recordar en el pasado, ¿ok? El percibir algún olor, algún aroma de alguna comida que me preparaba mi abuela. ¿Sí me entienden? Entonces, corteza olfatoria secundaria tiene que ver con la memoria olfativa. Corteza olfatoria primaria, ¿verdad?, tiene que ver, ¿verdad?, con la percepción inicial. Se llama procesamiento inicial, mejor dicho, percepción no, procesamiento inicial de ese estímulo miren aquí, ya habíamos dicho que el núcleo olfatorio ¿qué? Está ubicado ¿dónde? En la cintilla olfatoria, ¿verdad que sí? Tracto olfatorio. Vean cómo los axones del núcleo olfatorio anterior, a través de qué estría, la media, usa la línea media, a través de qué comisura, la anterior, específicamente su parte anterior, cruza la línea media y se dirige hacia la cintilla y bulbo olfatorio ¿para qué? Para estimular el núcleo olfatorio anterior del lado ¿ok? Pero también, fíjense aquí, envía colateral que va a estimular a las células glandulares ixi-lateral. Por lo tanto, ¿okay?, los axones de lo que es el núcleo olfatorio anterior de un lado, va y estimula a las células glandulares ixi-lateral, pero también va al núcleo olfatorio
solamente me estimularía a las células glandulares, que dijimos que tienen una retroalimentación negativa, ipsilateral, sino también al núcleo olfatorio del lado contrario, pero también a las células glandulares de ese lado. ¿Estamos de acuerdo? Vean aquí cómo la vía olfatoria, ¿qué es lo que es la vía? Que dijimos que iba a lóbulo que estaba constituido por la corteza y la corteza pituitaria, que es la corteza olfatoria primaria, y tenemos aquí la corteza endógena, que es la corteza olfatoria vean cómo la corteza endógena es la única que hace conexión con quién, porque ahí tiene que ver la memoria olfativa, ¿ok? Vean cómo la corteza piriforme puede llegar a la corteza directamente o a través de la estructura que es en la corteza frontal es donde se lleva la integración de los estímulos olfatorios antiguos con los actuales. Es donde se integra, ¿verdad? Los estímulos olfatorios con los estímulos gusto y me permiten a mí la percepción de gusto. ¿Ok? Vean aquí cómo de la corteza piriforme, ¿esto qué es? ¿Esto qué? ¿El complejo qué? La corteza, mira, puede proyectarse hacia la corteza, hacia él y hacia allí. Cuando ustedes estudiaron el hipotálamo con la doctora Carlos, ustedes vieron que ahí está el centro del control del hambre y del hambre. Sí. Por lo tanto, si yo percibo un olor de una comida que me agrada, ¿qué creen que si me va a despertar apetito? ¿Verdad que sí? Me van a dar como ganas de comer y hasta puedo empezar a salivar. Por lo contrario, si yo percibo un olor que es nauseabundo, ¿será que me van a dar ganas de comer? Se inhibe, ¿verdad? Se inhibe el hambre. ¿Ok? Entonces existe conexión de la vía gustativa con el hipotálamo, y eso es lo que me determina que ciertos olores me den ganas de comer. Y hasta inclusive, ¿verdad? Puedo hasta salivar. Pero que otros olores me inhiban esas ganas. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Vamos a seguir ahora. ¿Tienen alguna pregunta de la vía olfatoria? ¿No? Vamos a seguir con la vía gustativa, ¿ok? El receptor de la vía gustativa, ¿verdad? Es una célula neurointerior que yo voy a aplicar en esta actividad, son los botones gustativos. Esos botones gustativos están ampliamente distribuidos por la mucosa del dorso de la pero también se distribuyen por la mucosa que metaliza la tiroides. También a nivel de la mucosa de estos pies, los opiloticos laterales, los opiloticos medios, ¿verdad? Pero también a nivel de la vallécula. Pero también voy a encontrar botones gustativos en lo que son las paredes laterales de la colon, pero también tengo botones gustativos en el paladar. ¿Ok? Es decir, entonces, que los receptores de la vía gustativa están en esa célula neuroepitelial que está en los botones gustativos ampliamente distribuidos por la probabilidad que no solamente se limitan las papilas solamente se limitan las papilas. ¿Ok? Nosotros debemos recordar la inervación sensorial, es decir, de sensibilidad especial de la lengua. Los 2 tercios anteriores, esa sensibilidad viene del nervio de la cuerda tímpano, que es de quién se origina. Séptimo páncreas. ¿Ok? El tercio posterior del dorso de la lengua, el tercio posterior del dorso de la lengua, incluyendo estas papilas que son las galiciformes, es la rama lingual de quién. ¿De quién? ¿Qué parte añade? El gloso faríngeo. ¿Sí? Y la parte de la lengua relativa al epiglotis me va a participar el vago a través del nervio superior. ¿Ok? Entonces, dorso de la lengua, sus 2 tercios anteriores nervios faciales, tercer parte aneal. ¿Ok? Tercio posterior del dorso de la lengua, rama lingual del gloso faríngeo, y región de la lengua adyacente al epiglotis, el vago, a través del nervio laríngeo, ¿qué es? ¿Cuántas papilas gustativas tenemos nosotros? ¿Cuántas papilas? ¿O cuántos
75% de esos botones gustativos, 75% de esos botones gustativos, donde dije que estaba el receptor de la vía, se va a ubicar en las papilas gustativas. ¿Ok? Fíjense que aquí tengo representada las papilas caliciformes, que son las menos numerosas, ¿sí o no? Las menos numerosas. Tengo aquí representada las filiformes, que son muy numerosas. Tengo las foliadas. Por lo tanto, las filiformes habitualmente no tienen botones gustativos. Habitualmente no. Porque las filiformes lo que se encarga es de que nosotros percibamos la temperatura y la textura de los alimentos que nos introducimos en la boca. ¿Ok? Habitualmente no tienen papilas habitualmente no tienen botones gus. ¿Cuál sería la que no tienen botones gustativas de las papilas? La filiforme. ¿Ok? Todas las demás sí. Porque estas papilas se encargan de la temperatura y textura, no de sabor. ¿Ok? Como tal. Entonces ya dijimos que el 75%, ¿verdad?, de esos botones gustativos entonces estarán en las caliciformes, en las fumiformes y en las. ¿Ok? Estas papilas que son las fumiformes, miren, estarían ampliamente distribuidas por el dorso de los 2/3 anteriores de la lengua. Las ahí vamos a tener el 28% de los botones gus. Las papilas foliares solamente estarían, serían en los bordes laterales, pero en su posición posterior, ¿verdad? Prácticamente de los dos, sobre todo de la parte anterior de los 2/3 anteriores de la lengua. Ahí estaría en pie. Ahí está el 28% de esta estructura que tiene yo que los botones. En las papilas caliciformes, que ya dijimos que eran las menos numerosas, que forman una bilingual. ¿Ok? Por delante de este surco que tenemos en la clase de la lengua, que era el surco terminal. Ahí está el 48% de los botones gus. Es decir, que son las menos numerosas, pero son las que tienen mayor cantidad de botones gus. ¿Ok? Cuando estudiamos la percepción de los sabores, este primer sabor es que está en la punta de la. ¿Ok? Salado, que está tanto en la punta de la lengua como en los bordes laterales de la lengua, pero de la parte anterior de la lengua. Sigamos. Este que está aquí es ¿qué? Ácido. El ácido estaría, ¿verdad?, en la parte, ¿verdad?, en los bordes laterales de la lengua, pero en su parte posterior. ¿Qué papilas serían las encargadas del ácido? Las foliares. ¿Qué es eso? ¿Sí o no? Sigamos. Aquí, en el tercio posterior de la lengua, donde dijimos cuando describimos la lengua que no había papilas gustativas. Por eso es que decimos que no solo las papilas gustativas las que se encargan del gusto, son los botones. Aquí sería que el sabor amargo. Y la parte central de la lengua tenemos el quinto sabor, que es el umami, que está presente sobre todo en muchos alimentos asiáticos, en la soya, en alimentos que tengan ricos en glutamato. Entonces se dice que el umami, ¿verdad?, es un quinto sabor que genera como una satisfacción, pues como una sensación muy agradable en el individuo. ¿Ok? Y en algunos alimentos tienen, no todos. ¿Ok? La primera neurona de la vía se va a localizar su cuerpo dependiendo si estamos hablando de que la sensación la obtuve en los 2 anteriores de la lengua, o si el gusto lo percibí en el tercio posterior de la lengua, o en la región de la lengua adyacente a la ¿Ok? Es decir, el cuerpo de la primera neurona estaría ubicado en el labio ¿de qué parte añade? Si estoy hablando de sabores que percibo en los 2/3 anteriores de la lengua, en los 2/3 anteriores del dorso de la lengua. La primera neurona, el cuerpo de la primera neurona, estará ubicado en este labio ¿qué? ¿De qué parte añade? Del glosofaringo, que es el noveno parte añade. Si estoy hablando que el gusto lo estoy percibiendo en las papilas caliciformes y en el tercio posterior del dorso de la
si yo estoy percibiendo el sabor en la parte de la lengua adyacente a la E. ¿Ok? Como se darán cuenta, esa primera neurona es una neurona bipolar, con un polo periférico y un polo central. El polo central me va a formar el axón. El polo periférico, señores, presten atención, el polo periférico de esta primera neurona está ubicada en algo que me va a inervar los botones gustativos que están en los 2/3 anteriores del dorso de la. ¿Sí? El polo periférico de neurona, la primera neurona que está en el ganglio, me va a inervar los botones gustativos que están en el tercio posterior y papilas caniciformes que están en el dorso de la lengua, pero es un tercio posterior. Y el polo periférico de esta primera neurona ubicada en el ganglio, no, si miren acá, me va a inervar los botones gustativos de la lengua adyacente a la E, y que me lo inerva el vago, por el nervio laringo sur. ¿Ok? Los axones de esas primeras neuronas se dirigen hacia la zona gusta de los núcleos del tracto solitario para hacer sinapsis con la segunda neurona de la vía. Es decir, la primera neurona varía su ubicación, ya sea ganglio petroso, pero la segunda neurona de la vía está en el área o zona gustativa de los núcleos del tracto los axones de esa segunda neurona ascienden, vienen aquí formando el hemisferio gustativo, ascienden en el grosor de lo que se llama el hemisferio medial, pero cercano a estos núcleos del tálamo, que son ¿qué? Núcleos petropóstero medial del tálamo. Ese hemisferio gustativo se separa del hemisferio medial y va a hacer sinapsis con la tercera neurona que es de dónde? En los núcleos ¿qué? Petropóstero medial de él. Entonces, los axones de esa tercera neurona que dijimos que está aquí en los núcleos petropóstero medial del tálamo va y hace, ¿verdad? O busca esa que está en el opérculo de que es la involución de la parietal A. Esta es una vía también ixi-lateral. Es decir, que lo que yo percibo por mi mitad derecha de la lengua van a llegar a la corteza gustativa derecha. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera neurona de la vía, ¿dónde está? Dependiendo, ¿verdad? Puede estar en el ganglio que séptimo papilar segunda neurona de la vía, ¿en dónde? Ajá, núcleo del tracto solitario, donde está la zona gustativa. Tercera neurona de la vía, ¿en dónde? Y ese axón va hacia la corteza gustativa primaria, que está en el opérculo, ¿verdad? De la circunvolución parietal ascendente, o postcentral o post. Existen conexiones secundarias de la vía gustativa. Miren, a través de esto, ¿verdad? En la formación reticular, la vía gustativa puede hacer con los núcleos ¿qué? Y de ahí hacer las conexiones con el hígado, con el complejo y con el sistema. Habíamos dicho que en el hipotálamo estaba, ¿verdad? El centro del control de la migración. Por lo tanto, si yo pruebo, porque estoy en la vía gustativa, si yo pruebo un sabor que me agrada, se me va a estimular el hambre, la gana de comer, la necesidad de comer, tengo hambre. Por lo contrario, pruebo una comida que no me gusta, se vive el hambre. ¿Ok? Sigamos. También la vía gustativa hace conexiones con el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es el que le da la inervación motora a los músculos constrictores de la faringe, a la mayoría de los músculos del velo de paladar, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos, ¿verdad? En la vía gustativa también vamos a deglutir, vamos a masticar, ¿sí o no? Vamos a digerir, ¿ok? Sigamos. También tiene conexiones con el núcleo de 12º par craneal, que es el nervio ¿qué?
hipoglósico, que van a inervar la mayoría de los músculos intrínseco y extrínseco de la lengua. Porque cuando yo estoy, ¿verdad?, en la vía gustativa, introduzco algún alimento en mi boca, yo también, por intermedio de la lengua, ayudo a la trituración de esos alimentos, a la formación del bolo alimenticio. Entonces tiene que haber una conexión, ¿sí o no?, con los núcleos del 12º parca nervio y sigamos. También tiene conexiones con los núcleos salivales superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco algún alimento en mi boca, las glándulas salivales pares mayores producen saliva. ¿Cuáles son esas glándulas salivales pares mayores? La glándula parótida, la glándula submaxilar, la sublingual. ¿Ok? Sigamos. También tiene conexiones con el núcleo motor de paganiano. Séptimo, porque si yo pruebo un alimento ácido, me va a cambiar mi expresión facial, ¿sí o no? Si yo pruebo un alimento que me agrada, bueno, también me va